Hola, ¿qué tal? Saludos. Aquí estamos en Quedan Innings, una nueva modalidad que estaremos implementando durante esta temporada del béisbol invernal de la República Dominicana, donde estaremos detallando lo concerniente a los partidos, estadísticas, comentarios, análisis de la actividad del béisbol de la República Dominicana. Acaparamos esta primera semana. Inició el pasado miércoles el torneo de béisbol invernal y donde hasta el momento el equipo de los Leones del Escogido, con un inicio soñado para un dirigente como Albert Pujols, que de alguna manera u otra debe sentirse orgulloso, porque siempre es muy bueno iniciar ganando, pero más que todo con un 4-0 en una primera modalidad para él como estratega en la pelota dominicana. Obviamente, un equipo que ha estado luciendo bastante bien, su picheo abridor impresionante, jugando una muy buena defensa y ese bateo oportuno que ha estado a la orden del día, aún con algunas ausencias ofensivas que no se han visto como quizás esperaba el conjunto de los Leones del Escogido. El caso obviamente de José Marmolejo, que viene de ser el más valioso en la serie final del béisbol mexicano. Jamaico Navarro, un jugador probado en esta liga y que de alguna manera u otra también debe despertar para este conjunto de los Leones del Escogido, y mencionar a Junior Lake, que son tres nombres que rápidamente pues podríamos recordar y entender que un equipo de los Leones del Escogido ya con ese trío, vamos a suponer, respondiendo como se espera, las cosas podrían ser diferentes. Ellos están dominando con 4 victorias sin derrotas hasta el momento. Los Toros, que se han colocado con 3 victorias, 2 derrotas, un equipo que consiguió 2 victorias en forma consecutiva ante las Águilas Ibaeñas en días consecutivos, y pues aprovechando el descontrol del picheo contrario, pues pudieron colocarse también con ese número positivo en cuanto a victorias se refiere. En el caso de las Estrellas, quizás hemos visto el equipo más débil hasta el momento. Cuando digo débil es por lo que hemos visto en el papel. Aún así tienen 2 victorias, 2 derrotas, al igual que entonces los Tigres del Licey y los Gigantes, que se colocan con 2 victorias, 3 derrotas. Unos Tigres que han estado atravesando la situación de nunca acabar para la fanaticada de los azules, y es el caso de Jairo Asensio. Jairo, que solamente ha podido salvar un partido y obviamente viene de perder el último encuentro con un cuadrangular que le conectaba a Samber Pimentel, que de hecho para los Leones del Escogido él consiguió 2 honrones y 5 remolcadas en ese encuentro. Y las Águilas Ibaeñas, que están en el sótano con una victoria, 4 derrotas. Ganaron un primer encuentro de manera contundente ante el equipo de los Gigantes del Cibao en la ruta. Unas 8 carreras que consiguieron en ese primer partido, y luego de ahí pues las cosas han cambiado vertiginosamente para este equipo de las Águilas Ibaeñas. Si bien es cierto, hay que decir que han sufrido 2 ausencias que no esperaban que fuera así tampoco tan temprano. La ausencia de Juan Lagares, que fue golpeado en la cabeza en el partido de frente a los Toros del Este, y obviamente eso lo hizo que perdiera los próximos 2 compromisos para el conjunto aguilucho, ambos en el estadio Cibao, y también la ausencia de Jonathan Villar. Villar, que iba en un corring desde home a primera, pisó el pie del defensa del equipo de los Toros del Este, ahí se dobla su tobillo izquierdo, y cuando entonces, para no apoyar el izquierdo, él se lastimó el tobillo derecho. O sea que en estos momentos tenemos a Villar con los 2 tobillos lastimados, una situación de día a día, y que obviamente eso puede cambiar ya para lo que será esta próxima semana. Pero aún así, agregarle a eso que en el caso de Jairo Muñoz se perdió la última parte del partido en casa, y en el día de ayer del partido anterior, y ayer entonces tomó 2 turnos luego de venir como emergente, terminó quedándose en la alineación, pero también no estuvo como titular en ese partido. Eso ha obligado al dirigente Manny García pues a tener que mover algunas piezas. Ayer vimos a Eric Mejía, Eric, que es un jugador utility que en esta liga obviamente debe producir. Ya habíamos visto a Vladimir Restituyo en el jardín central, un Vladimir
que el año pasado se mostró también, mostró ese talento que puede y esa velocidad que puede tener en sus piernas para la Liga Dominicana. Pero en el caso de la receptoría, ellos han tenido 2 partidos a Michael Pérez, 2 a Carlos Paulino y obviamente a Julio Rodríguez, que estuvo en la titularidad en el encuentro en la Romana. Son de las cosas que hemos visto para un conjunto de las Águilas que ha tenido problemas para ganar en casa. Tienen 10 y 18 en las últimas 2 temporadas, 10 victorias, 18 derrotas en un estadio donde obviamente las cosas eran diferentes. El contrario no quería llegar porque era una victoria prácticamente asegurada. Pero las cosas en el béisbol son de esa forma y van cambiando. 11 entradas sin anotar tiene el equipo de las Águilas Ibaeñas, o duraron durante el tramo del 5º episodio del primer partido ante los Gigantes hasta el segundo encuentro, el octavo, en la octava entrada, que fue cuando volvieron a anotar frente a los Toros. Ellas anotaron 8 carreras en las primeras 5 entradas de la temporada y ahora tienen apenas 5 carreras anotadas en las últimas 40 entradas. Anemia ofensiva. Ayer solamente pudieron conectar 2 hits ante un equipo de los Gigantes que estaba también en una racha de derrotas, y llegan al Estadio Cibao para romper esa sequía y consiguen una victoria. 15 entradas tienen en estos momentos sin anotar las Águilas Ibaeñas, con una sola carrera en sus últimas 16 entradas y apenas una en sus últimos 21 innings. Son de las cosas que hemos visto hasta el momento. Jairo, que conectó un doble en el octavo episodio del partido frente a los Toros del Este en la Romana. Esto es algo también que debe preocupar a el cuerpo de coaches del equipo de las Águilas Ibaeñas, porque desde ese batazo de Jairo, solamente un extra base en 23 entradas a la ofensiva, y ahora tienen, con el doble que conectaba ayer Eric Mejía, solamente 2 extra bases, 2 dobles en 28 entradas. Este conjunto de las Águilas Ibaeñas, repito, que ha comenzado la campaña con 0 victorias, 3 derrotas en el Estadio Cibao. Una temporada que en lo que va ha estado matizada por esas victorias en la ruta. Si analizamos de que hasta el momento solamente 5 victorias se han dado como dueño de casa en esta temporada 2024-2025 Lidón. 2 que han conseguido los Leones del Escogido, 2 para los Toros del Este y 1 para los Tigres del Licey, que como ustedes comprenderán, en el caso de los Tigres, cuando juegan con Leones, obviamente están jugando en su mismo estadio Quisqueya, aun cuando sea un equipo visitante. Y de su lado, en la ruta, entonces tenemos a los Leones, que han ganado sus 2 partidos, los Toros 1, las Estrellas han ganado 2 encuentros en la ruta, mientras que las Águilas y los Tigres 1 y los Gigantes tienen ahora 2 victorias jugando como visitante. Un equipo de los Leones, repito, que ha anotado 15 carreras y un picheo que se ha visto bastante bien, con solamente permitiendo un total de 8 carreras. De las cosas que podemos analizar en lo que va de temporada, tenemos que de alguna manera u otra, pues un conjunto de los Leones que con ese picheo abridor hasta el momento, y donde el más destacado, Philip Valdés, que consiguió lanzar 5 entradas sin hit, 2 bases por bolas, un ponche. Ese fue el segundo partido de la temporada frente a las Estrellas Orientales, pero ayer ellos tuvieron a Víctor Santos, que también lanzó 5 entradas de 2 hits. En cuanto a los abridores, el equipo de los Leones y las Águilas han sido los conjuntos que de alguna manera u otra hemos visto a sus abridores trabajar con una mayor cantidad de entradas. Tyler Visa fue el único que no pudo ir más allá de 2 entradas por las Águilas en un primer partido, pero luego de ahí Vladimir Gutiérrez lanzó 4 entradas, Torres Pérez, Braulio Torres, 4 entradas y 1 tercio, y magistral el debut de Enis Romero, que lanzó 5 entradas de 2 hits en blanco con 2 bases por bola, 7 ponches. En el caso de Enis, estuvo ante el equipo de los Leones del Escogido, conjunto que lo cambió, y obviamente eso tenía algo extra para él, y pues él lo mostró, aunque el equipo de los
Leones terminó llevándose a la victoria, pero fue muy buena la participación de él. Y ayer Gerson Garavito, que terminó permitiendo 2 carreras sin otorgar base por bolas, un picheo del conjunto aguilucho, el picheo abridor, que solamente ha otorgado 3 bases por bolas. O sea, si analizamos de la manera como ha estado este conjunto hasta el momento, un equipo que tiene un total de 25 bases por bola, pero su picheo abridor solamente ha otorgado 3. Eso quiere decir que de alguna forma ese relevo pues no ha correspondido como se esperaba. En cuanto a los abridores, tenemos que las Estrellas ha sido el equipo que menos entradas han tenido, 8 entradas y un tercio sus abridores, con 8 carreras limpias que han permitido. Los Gigantes 10, mientras que los Leones tienen un picheo abridor que solamente permite 2 carreras hasta el momento, solo 2 limpias. La oposición le está bateando 107, eso parte de ese éxito temprano de este conjunto de los Leones, y donde 3 bases por bolas, al igual que el conjunto de los Toros, ojo, picheo abridor, y que obviamente han permitido que de alguna manera u otra ellos puedan conseguir esas victorias. Un whip de 0.53 para los Leones, eso es muy bueno, con una efectividad de 1.06 es lo que tiene hasta el momento este conjunto de los Leones del Escogido en esa participación como abridores. En cambio, el relevo del conjunto o de los equipos en esta parte de la temporada, las Águilas, que 24 entradas y 2 tercios de su relevo, que ha otorgado 20 bases por bolas, aunque ha ponchado 30, pero el promedio de carreras limpias es de 4.01. O sea, el relevo no ha podido responder luego de un primer encuentro donde ellos amarraron, vamos a decirlo de esa forma, al equipo de los Gigantes, y que obviamente tenemos participaciones que mencionar de ese relevo que les ha ido bastante bien hasta el momento. El caso de Pedro Strop, que ya tuvo participación, o en ese primer partido de la temporada tuvo participación lanzando 2 entradas. Es hasta el momento esos puntos luminosos que ha tenido el conjunto de las Águilas. Luis González, que ya debutó también, este zurdo que está llamado a ser parte importante. Una sola participación de Wilfrin Obispo. Pedro Payano ya ha enfrentado 9 bateadores con 4 bases por bolas, algo también que no es característico en Payano, que fue importante la campaña pasada. Tenemos a Rodrigo Benoit, que ha lanzado 3 entradas y un tercio, donde ha permitido una sola carrera sucia de por sí, no ha otorgado bases por bolas y ha ponchado 3. Pero si analizamos el caso de Richard Rodríguez, por ejemplo, 3 bases por bolas en una entrada y un tercio. Junior Fernández, que en el último partido también pues terminó cargando con la derrota, o en el partido anterior, no en el del día de ayer. Mientras que en el caso de Keon Kela, que la participación en la romana pues bueno, no era la que se esperaba, y Evan Six, que ayer entonces en una entrada y 2 tercios ya tiene 6 indiscutibles permitidos. Eso es lo que hemos visto hasta el momento en cuanto al picheo del equipo de las Águilas Ibaeñas. En la ofensiva, destacar Starling Castro, que se ha mantenido como se esperaba o como el año pasado. Incluso no ha tenido la suerte, le ha estado conectando bastante bien a la pelota, y obviamente algunos de esos patazos han salido de frente. Está en estos momentos con un total de 5 hits en 18 turnos. De hecho, recientemente llegó a 100 indiscutibles en la pelota dominicana. Si contamos que él ha sido un jugador que no ha tenido tanta participación, fue seleccionado por los Leones del Escogido y luego entonces firmó vía agencia libre con el equipo de las Águilas, con el conjunto con el cual ha estado en las últimas 2 temporadas. Lo de Jairo Muñoz sigue siendo impresionante, cuánto puede rendir, cuánto puede batear. De hecho, consiguió partidos de hit múltiples en esos primeros partidos. Ya mencionábamos lo de Juan Lagares, que también tuvo unos muy buenos partidos, pero
hay un jugador o dos jugadores que de alguna manera u otra tienen que despertar para esa ofensiva de las Águilas Ibaeñas, que es el caso de Yadier Hernández, que tiene en estos momentos de 23, y Michael Pérez, que tiene de 14-2 en lo que respecta al conjunto de las Águilas. Y el punto más luminoso, bueno, Gerard Encarnación, Gerard que está bateando 3-13 de 16-5, tiene el 1 de 2 cuadrangulares que ha conectado el conjunto de las Águilas. De hecho, esos cuadrangulares vinieron en el primer partido frente a los Gigantes, un estadio que, como ustedes saben, es para bateadores, y ya tiene un total de 4 carreras remolcadas. Gerard y Jairo, que en el caso del corrido de las bases han afectado un poquito, sobre todo Gerard en el caso defensivo también, algunas incongruencias, pero son de las cosas que deben cambiar en algún momento para que el conjunto aguilucho pues pueda retomar la senda de la victoria. Y los Leones del Escogido, como habíamos mencionado, solamente 2 errores hasta el momento como defensa. Es el equipo más consistente, porque usted tener 4 victorias, 0 derrotas, eso debe unirse una muy buena ofensiva o oportuna ofensiva, vamos a decirlo de esa manera, con un buen picheo y que el relevo pueda responder, los abridores puedan ir profundo, vamos a decirlo de esa manera, que el relevo lo mantenga, y obviamente esas jugadas defensivas. De hecho, uno de esos errores vino para un jugador que es poco característico verlo, que es el caso de Jean Segura, que es otro de los nombres que uno entiende deben responder o deben despertar para esta ofensiva del conjunto de los Leones del Escogido. Ahorita mencionaba el caso de Junior Lake, apenas 0.67, 1 hits en 15 turnos. Ese no es el Junior Lake que todos conocemos, y lo que hasta el momento hemos visto de Eric González, el mejor jugador ofensivo de toda la liga, 571 de promedio, ha conectado 8 hits en 14 turnos, 4 juegos, 2 remolcadas, y ha recibido 3 bases por bolas, pero lo impresionante, solamente un ponche para él en lo que va de la temporada. Otros equipos, sigue la consistencia de Emilio Bonifacio, 3.81 en estos primeros partidos, es más que suficiente para él. Ya también vimos la participación de Arístides Aquino, que conectó cuadrangular, un equipo de los Tigres que tiene 5 jonrones hasta el momento, incluyendo 2 de Jordan Lawlar. Qué gran inicio ha tenido este joven jugador, promedio de 444, 16 bases alcanzadas, 8 hits en 18 turnos, 4 anotadas, agréguele a esos 6 carreras remolcadas, y es una de las figuras para este conjunto de los Tigres del Licey, junto con Daniel Johnson, que ha tenido también un muy buen inicio de 19-8. Estos dos, pues con 16 de los 43 hits que ha conectado el equipo de los Tigres del Licey hasta el momento. Muy buena presentación de Radamés Liz en la primera, 4 entradas para él de 1 carrera. No así para César Valdés, que terminó cayendo con 5 entradas y 1/3, y donde permitía 3 carreras. Obviamente, lo más significativo para este picheo de los Tigres del Licey, la actuación que ha tenido Giancarlos Mejía, que ya ha enfrentado 15 bateadores y donde tiene 3 entradas de apenas 2 hits con 4 bases por bolas, pero ha ponchado 6. Muchos entienden que quizás venga un movimiento en los próximos días para tratar de refrescar la mente de Jairo Asensio, que ha permitido 5 carreras en 2 entradas y 1/3, un solo salvamento hasta ahora, y de las cosas que se ha visto con inconsistencia en el caso de los Tigres del Licey. Hablando de los Toros del Este, un conjunto de los Toros que tiene un gran núcleo, el caso de Emmanuel Rivera, que conectó cuadrangular, está bateando 3.16. Aneuri Tavares ha sido uno que se ha mantenido consistente, aprovechando las oportunidades que le ha estado dando el dirigente José Offerman. Mientras tanto, Liberato, que no puede ver al conjunto de Águilas Ibaeñas, cada vez que se enfrenta a este conjunto es una ofensiva asegurada. Tiene 7 juegos frente a las Águilas conectando de hit desde la temporada pasada. Ya en estos 2 primeros enfrentamientos pues fue determinante para ese conjunto de los Toros. Y obviamente, ¿quiénes deben despertar? Bueno, el caso de Adames,
Cristian Adames, que tiene solamente un hit en 12 turnos. Kenis Vargas, un hombre de fuerza, que ya conoce esta liga y que ha tenido mucha participación en el béisbol invernal. Kenis, que tiene de 13-2 hasta el momento, son de esos jugadores que de alguna manera u otra deben responder. Y el más valioso de la campaña pasada, Ronnie Simon, que tiene de 19-4. Algunas notas de este conjunto de los Toros del Este en cuanto a su ofensiva se refiere. Así que hablar también un poco de lo que hemos visto en cuanto a los Gigantes del Cibao, un equipo que de alguna manera se ha mantenido un material nativo que todos conocemos. El caso de Urrutia ha sido su mejor jugador hasta el momento, con 6 indiscutibles, y obviamente el caso de, es él hasta el momento el mejor, Julio Carreras, que ha conectado también un total de 4. Son esos únicos 2 que de alguna forma se han visto mejor. Ayer un buen partido para Marco Hernández, aún así él debe producir un poco más. Y lo de Jorge Bonifacio, que ha estado también con una participación que de alguna manera se espera sea de esas figuras que puedan aportar. No hemos visto tanto a Davison de los Santos. Recuerden que este jovencito fue una de las principales figuras en el béisbol minoritario, pero no ha tenido esa oportunidad hasta el momento para este conjunto de los Gigantes, que ha cometido 3 errores a la defensa y se mantiene con 2 victorias, 3 derrotas hasta este momento. Es lo primero que se ha visto en la semana de esta liga dominicana, situaciones que no se esperaban. Ese inicio de Águilas Ibaeñas quizás no era lo que de alguna manera u otra se estaba buscando. Usted perder ya temprano 3 partidos en casa, solamente una victoria que fue en la ruta, ahora una racha de 4 derrotas, pero todo eso puede ser salvable porque esta es una temporada que apenas está comenzando. Mucha gente quizás apretando un botón que en estos momentos no es lo que hay que ver, sino es buscar la manera de que ese grupo pueda responder. Adiciones que se esperan para la próxima semana o para esta semana, pendiente a los movimientos de roster que regularmente se hacen en el día de hoy y mañana, o en el día de hoy lunes o mañana martes, pero más que nada de la manera como puedan ingresar. Tengo entendido que Jonathan Hernández estará ingresando a roster esta semana, el Cuchillito podría estar debutando el próximo partido aquí en Santiago. Ezequiel Durán también podría ser uno de los que se estarían agregando. Dinelson Lamet ya está por ahí, que puede aportar bastante a este conjunto de las Águilas Ibaeñas. Y sorprendentemente el caso de José Rodríguez, que lo publicábamos en Twitter. No hemos visto participación de José. Ayer tomó un turno para el equipo de las Águilas y pregunto lo de José porque es un jugador joven que de alguna manera u otra, al estar desde temprano en el early camp, uno entendía que quizás iba a tener una participación determinante comenzando la temporada. Él ya estuvo en Grandes Ligas. Este año una situación fuera del terreno lo sacó por el resto de la temporada. Estaba con el equipo de los Phillies de Filadelfia, pero hemos visto a un José Rodríguez que con su bate en el béisbol minoritario pues ha demostrado que puede aportar, y de hecho eso lo llevó a debutar en Grandes Ligas con los Medias Blancas hace unos años y uno esperaba que estuviera ahí. Él solamente ha estado en roster en 2 partidos, antes de ayer, o en los últimos 2 encuentros, vamos a decirlo así, más concreto, los últimos 2 encuentros en casa para este conjunto de las Águilas Cibaeñas. Es lo que tenemos en esta nueva modalidad Quedan Innings, donde estaremos detallando cada semana lo principal y lo más determinante en el béisbol de República Dominicana. Esto lo estamos grabando hoy lunes, obviamente mañana tendremos actividad en el béisbol de República Dominicana y donde se espera que por los Leones el abridor sea Elian Leiva, que estaría enfrentando a los Gigantes, que tendrán de su lado a Solomon Bates. Es un partido a las 7 de la noche en San Francisco de Macorís, mientras que los Toros tendrán a Matt DeMordi, lanzador zurdo, frente a Nico Telachi, un partido en el Estadio Quisqueya a las 7:30 de la noche, mientras que las Águilas irán de nuevo con Tyler Visa a enfrentar a las Estrellas, que tendrán a Andy Otero
en el primer partido de la temporada en San Pedro de Macorís, un encuentro que será a las 7:30 de la noche. Pendiente todavía a la oficialización de esto, porque debe determinar los ejecutivos del béisbol de Grandes Ligas que el estadio Tetelo Vargas está listo para recibir esta nueva temporada debido a los contratiempos que se presentaron. Parte de las situaciones que se dan, obviamente, cuestiones de clima, cuestiones de traslado de todo lo que tiene que ver con relación a ese estadio, más que nada, esperar que aprobaran presupuesto. Son de las cosas que en nuestro país, pues obviamente podemos recibir, y no hay que echarle tampoco la culpa a una organización que lo más que quiere es jugar en su casa, porque cuando usted recibe el apoyo del fanático, pues es diferente a que usted tenga que estar jugando en la ruta. Recuerde que en una primera semana los Leones han estado dominando, los demás conjuntos pues obviamente han estado intercambiando victorias, y un equipo de las Águilas que se coloca en estos momentos en la última posición. Eso nada se va a quedar de esa misma manera, sobre todo viendo que de alguna manera u otra la diferencia entre un cuarto puesto clasificatorio no es significativa hasta el momento. Pero recuerde que no importa lo que suceda, en el béisbol de República Dominicana quedan innings.